Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tome su asiento, hermano, hermana. ¿Por qué es o en qué consiste la oración de Pablo para con los hermanos, mi hermano, mi hermana? ¿O en qué consiste la oración de Pablo que está haciendo en favor nuestro? La oración es por el bienestar de los demás. O si en sí no pide por sí mismo, pide por los demás. Pero no está pidiendo que Dios les dé en las cosas materiales, sino que le está pidiendo a Dios que lo llene de su gracia, de su favor, de su Santo Espíritu, para que así de esa manera puedan conducirse hacia adelante y que de esa manera puedan entender, según dice ahí Pablo, hermano, hermana, gracias. Que así puedan entender qué grande anchura y largo y profundo es el amor de Cristo. Y de esa manera, acuérdese, mi hermano, mi hermana, como siempre decimos, bueno, el Señor comenzó la obra en nosotros y la va a terminar. ¿En qué manera cree usted que Dios está trabajando en usted? A cada día trabaja. A veces nosotros creemos y pensamos que ya estamos bien, pero no a cada día el Señor nos sorprende. Si meditamos en lo que leíamos allí en Job capítulo 23 y versículo 10, hermano, hermana, lo que leíamos del 10 en adelante, habla donde dice: Dios conoce mis caminos o mi camino, Dios me probará. Y dice: no me preocupo porque saldré afinado como el oro. Esa es la confianza que se debe de tener delante de nuestro Dios. Y vea, hermana, hermana, posiblemente no lo podamos entender a la perfección, según lo que estamos leyendo aquí en este versículo 14 en adelante. Ponga atención en un versículo, ahí me voy a parar. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder. ¿En qué, hermano, hermano? En el hombre interior por su espíritu. Se da cuenta, como siempre decimos, Dios no ve tu apariencia, no ve tu físico, no ve cómo andas, cómo estás, sino que ve más dentro, más profundo de nosotros, para que de esa manera podamos darnos cuenta que lo que le importa a Dios es lo que está dentro de nosotros, no lo que está afuera. Y ese es el deseo de Pablo, hermano, hermana, que nos dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Acuérdese, hermano, hermana, Dios es amor, dice su palabra, ¿verdad? Aleluya. ¿Y qué será lo que Dios está sembrando en nosotros? Eso es lo que Dios quiere sembrar en nosotros. Amén. Siempre Dios nos va a sorprender de muchas maneras. Si prestó atención a lo que comentaba nuestra hermana Doris, hermano, hermana, es tremendo Dios en todas las cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta en el momento, pero después recapacitamos y sabemos que no era ese por el camino que debíamos de conducirnos nosotros. Por eso vea, hermano, hermana, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
Acuérdese, Dios arriba y Dios abajo. Él manda arriba y manda abajo. Y aquí estamos nosotros en la tierra. ¿Y cuál es el propósito que Pablo pide? Que seamos llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios, hermano. Acuérdese, decimos que Cristo vive en la fe en nosotros. Y por la fe que Dios ha depositado en nosotros, por medio de ese medio es que nosotros vamos entendiendo quién es el Señor. Acuérdese cómo éramos antes nosotros, antes de venir a Cristo. Hacíamos cosas, decíamos cosas que posiblemente hoy nos avergonzamos. Pero hasta este día aún hay cosas en nosotros, aún todavía, que necesitamos el poder de nuestro Dios para que podamos echarlos fuera. Y ese es el propósito de Dios, el cual Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Démonos cuenta, se recuerda lo que leíamos el día de ayer, cuando el rey David decía, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero morar en la casa de mi Dios para contemplar su hermosura. Amén. O sea, quiero estar en su presencia para así meditar todo el día en Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, eso es lo que necesitamos nosotros. Ser llenos e investidos del Espíritu Santo en nuestro interior. No exterior, sino en el interior nuestro. Y de esa manera permitir que Cristo vaya formándose en nosotros. Según de dónde vienen los malos pensamientos, ¿de afuera o de adentro? ¿De dónde necesitamos cambiar? ¿De afuera o de adentro? De adentro. ¿Verdad que de adentro tenemos que cambiar? El cambio tiene que comenzar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Tenemos que cambiar de adentro para afuera. Y eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo 16, hermano, hermana, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, pase ahí el capítulo 4. Leamos versículo 1 hasta el versículo 3. Vean en qué consiste el ser llenos, hermano, hermana, y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque su espíritu es el que nos está transformando. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vea, hermana, hermana, imagínense que no hubiese amor en nosotros, pudiésemos estar reunidos en este momento. ¿Verdad que no se puede? Allá afuera se puede que se hace reuniones por eso, pero es por una causa. No así en lo espiritual, sino en lo humano y lo material, en lo cual se hacen ciertas reuniones con un propósito, pero nunca se piensa en el interior. Y lo que Pablo está diciendo, hermano, hermana, yo me humillo delante de Dios en favor de ustedes, no para que Dios les conceda riquezas o riquezas materiales, sino que yo quiero que Dios les dé riquezas espirituales, para que de esa manera puedan entender y darse cuenta cuál es el propósito de Dios para con ustedes. Acuérdese una vez más, hermano, hermana, si habláramos en lo material, que Dios nos concediera ser ricos, ¿de qué nos serviría ser ricos? ¿De qué nos serviría? Las riquezas aquí se van a quedar. Dios, si Él quisiera, nos llena de riquezas materiales. Pero ¿por qué Dios no lo hace?
Él sabe que eso nos va a llevar a la perdición. Y lo que Dios busca, hermano, hermana, busca en nosotros es que nosotros seamos llenos en el hombre interior, o sea, lo interior de nosotros, para que de esa manera podamos entender quién es Él. Acuérdense, según allí en los Efesios 2, habla acerca de nuestro Dios, que Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué se hizo pobre? ¿Usted cree que un rico, hablando así humanamente, un rico va a andar con un pobre? ¿Verdad que no? Vea lo que Dios nos muestra del rico y Lázaro. ¿Por qué no podían estar juntos ellos? No podían convivir ellos. El rico no podía rebajarse, pero a Lázaro, que era pobre, sí quería estar con él. Pero el rico no quería estar con él. Por eso, vea, si nosotros fuéramos ricos, ¿usted cree que estaríamos aquí? Imagínense ricos, hermano, y escuchando la palabra donde dice que qué difícil va a ser que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cómo nos sentiremos escuchar eso nosotros? Diremos, Señor, no es así. No, Él sabe lo que dice en su palabra. Por eso, mi hermano, mi hermana, lo que Dios quiere es que nosotros vayamos entendiendo a cada día cuál es el propósito que tiene para con nosotros. Y ahora nos corresponde a nosotros acercarnos y descubrir y decirle, Señor, pues ¿para qué quieres llenarme de tu espíritu en mi interior? Para que de esa manera podamos entender, según lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Imagínense que hasta este día no nos diéramos cuenta para qué hemos sido llamados. Imagínense que tanto caminar y no nos diéramos cuenta aún todavía para qué Dios nos ha llamado. Según ahí en el capítulo 1, vea lo que dice en el capítulo 1. Vea lo que dice versículo 4. ¿Para qué nos escogió Dios antes? Desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos había escogido. Y ahora ya nos tiene en sus manos y no nos quiere soltar hasta que seamos llenos e investidos del Espíritu Santo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, dice en el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vea, ¿somos hijos o no somos hijos? Y como hijos nos está enseñando, nos está mostrando todas las cosas como debemos de ser nosotros. Si nosotros entendemos por la palabra que Dios es amor, ¿cómo debemos ser nosotros también entonces? De la misma manera, llenos de amor. Pero ¿verdad que nos hace falta? ¿Nos hace falta o no nos hace falta? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí lo que dice en el versículo 4 hasta el versículo 6, hermana, hermana, habla cómo debe ser la unidad entre nosotros mismos. Acuérdese, Dios en nosotros y nosotros en Él estamos unidos por medio de la fe, por medio de su Santo Espíritu. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Démonos cuenta, hermana, hermana, ya no somos dos como dice la palabra, ¿verdad? Somos uno en Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él somos una misma persona ya. Porque acuérdese, por la fe vivimos en Él y Él vive en nosotros. Y ese es el propósito por el cual dice Pablo, yo me humillo delante de nuestro Padre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para pedir por ustedes. Pero vea una vez más la diferencia, hermano, hermana. Pareciera que estamos más
más necesitados en lo material que en lo espiritual. Porque muchas veces puede ser que esté el interés por ser en cierta manera ayudados en las cosas materiales. No le digo que sea el caso nuestro, pero muchas veces puede pensar, bueno, voy a pedirle a Dios a ver si me ayuda en esta necesidad que tengo. Pero más le pide lo material que lo espiritual. Y según Dios quiere que si nosotros somos llenos en el hombre interior, lo podemos obtener todo. Porque acuérdese, hermano, hermana, hablando de las cosas materiales, si tengo alguna necesidad económica, ¿qué debo de hacer? O sea, se consigue, se hace, ¿verdad que sí? Lo más difícil es recibir lo espiritual. Porque para eso a veces no se quiere, no digo que no se puede, sí se puede, pero no se quiere. Y de esa manera, si buscamos ser llenos, fortalecidos en el hombre interior, lo vamos a obtener todo. Tanto lo material, tanto lo espiritual. Pero vamos a saber hacer las cosas en la diferencia, cómo debemos de conducirnos, hermano, hermano. Pero imagínense, nosotros le pedimos más por lo material y no nos enfocamos en lo espiritual, lo material aquí se va a quedar. Y por poner nuestra mirada en las cosas materiales, nos podemos quedar también nosotros. Pero si a cada día a Dios le pedimos que nos ayude, hermano, lo que es en lo espiritual, vamos a ir creciendo a cada día. Y acuérdense el propósito de que crezcamos espiritualmente y que de esa manera podamos acercarnos más a buscar de su presencia. Mire lo que dice 16 y 17 del capítulo 3. ¿Qué dice 16 y 17? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vea, hermana, hermana, vea en este momento, ¿estamos llenos ya o nos hace falta? No hace falta, hermano, hermano. Por eso, mira, acá debe estar el deseo por ser llenos del Espíritu Santo, para que de esa manera podamos entender y podamos darnos cuenta y hacer la diferencia entre las cosas materiales y las cosas espirituales, porque acuérdense, necesitamos crecer espiritualmente a cada día, y entre más vayamos aprendiendo, pues más nos vamos acercando a Él. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 4, lo que dice en el versículo 13 hasta el versículo 5. Pablo dice que nosotros debemos de mantenernos, según leíamos en el versículo del 1 al 4, al 3 de Efesios 4, que debemos de permanecer unidos en la fe. Dice el 13 al 15, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sabemos cómo era Cristo, ¿verdad que sí? ¿No le gusta ser como Cristo? Pues por ese camino vamos, hermano, hermano. Si nos mantenemos ahí, vamos a ser enseñados por Él. Y mire qué glorioso sería para nosotros, hermano, hermana, o qué glorioso es para nosotros que a cada día pareciera como que no, pero como que sí. Porque acuérdense, cuando nosotros creemos que ya, nos damos cuenta de que no. Y ahí es lo maravilloso para nosotros, hermano, hermana, que yo pensé que ya lo sabía. Yo pensé que ya podía conducirme por mí mismo, y al final nos damos cuenta de que no. Por eso, hermano, hermana, debemos tener el mismo sentir de Pablo,
no pedir, hermano, por el bienestar nuestro, sino por el bienestar de los demás. Porque así nosotros pedimos por los demás y tenga la plena seguridad que los demás estarán pidiendo por nosotros. El propósito es que todos vayamos en la unidad del cual, en la fe que hemos sido llamados cada uno de nosotros, y que debemos de permanecer en la fe unidos, hermano, hermana, así como dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, si usted sigue leyendo desde el versículo 1 hasta el final de este capítulo 4, hermano, hermana, nos damos cuenta que al final del versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vea, hermano, si nosotros, para no leerlo, nos vamos hasta el final, vamos a entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Según Dios nos está transformando a su imagen y semejanza de Él. O sea, que seamos semejantes a Él. ¿Cómo es Dios según? Nos perdonó. ¿Cómo debemos ser nosotros entonces? Igual. O sea, si logramos hacer lo que Cristo hizo, nos vamos a parecer a Él. Por eso vea, hermano, por qué Pablo pedía a Dios que nos fortaleciera en el hombre interior por su Espíritu, para que de esa manera hagamos las cosas que el Espíritu Santo nos dice que debemos de hacer. Porque si Dios deja que nos conduzcamos por nosotros mismos, vamos a hacer las cosas a nuestra manera y como nosotros queremos hacerlas. Pero si vamos conforme a como dice la palabra de Dios, vamos a ir creciendo a cada día, hermano y hermana. Y cada día nos vamos acercando más a nuestro Señor Jesucristo, según Dios quiere que nos parezcamos a Cristo. Amén. ¿Será que ya vamos, hermano? Yo creo que sí, ¿verdad? No perdamos la fe y verá que Dios va a hacer la obra maravillosa en nuestra vida. Leamos ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vea lo que tiene que haber en nosotros para fin de ser perfeccionados por medio del Espíritu Santo, y que de esa manera podamos entender de que si estamos siendo fortalecidos en el hombre interior por la palabra de nuestro Dios, porque si no es así, hermano, hermana, pues como decimos, vamos a reprobar, vamos a permanecer en el mismo lugar, o sea, hablando en el mismo nivel que comenzamos, hermano, y a cada día, dice Pablo que debemos saber discernir bien las cosas para que no seamos llevados por ciertas doctrinas que aparecen por ahí, y de esa manera poder discernir lo que estamos comiendo, hermano, hermana. Dice versículo 8 y versículo 10 de Romanos 8, 9 y 10, que dice, hermano, hermano: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se da cuenta, hermano, por qué Pablo habla acerca de los designios de la carne? Dice que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Verdad que por nosotros mismos no podemos? Pero si le permitemos al Espíritu Santo que obre en nuestro hombre interior, o sea, en nuestro interior, vamos a poder, hermano, hermana. Y ahí dice en el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, hermano, hermana, a cada día Dios nos va transformando. Mire versículo 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál era la oración de Pablo? ¿Se recuerda, hermano? Decía: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, para que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué decía, hermano? Que seamos llenos en el hombre interior, para que podamos comprender. Acuérdense, si el Espíritu de Dios no esté en nosotros, no podemos entender. Hay tantas cosas que encontramos en la palabra de Dios, hermano, hermana, que posiblemente nos hagamos preguntas, pero ¿será así? ¿De verdad habrá pasado así? ¿De verdad Dios lo habrá dicho? Pues en nuestro caminar nos vamos a encontrar con tantas cosas, hermano, que posiblemente las hemos escuchado muchísimas veces y posiblemente no hemos meditado en ellas. Y según aquí lo que leemos en el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Haga de cuenta que le habla aquel que dice: bueno, ¿será o no será? ¿Estará Cristo en mí o no estará Cristo en mí? Se recuerda en aquella ocasión cuando Pedro escuchó la voz de nuestro Dios cuando le dijo: este es mi Hijo amado. Se recuerda cuando el Señor se lo llevó allá al monte a orar, y que de repente el Señor se transfiguró, que dice que se le presentó Elías y Moisés para fortalecerlo ahí, que Pedro miró, o sea, un deleite para él. O sea, si vemos cómo va transcurriendo todo, como diciendo, bueno, va por buen camino, pero después como que se extravía. Se recuerda que más adelante el Señor Jesús le dice que él iba a morir. Y el Señor, que no te acontezca esto. Y el Señor lo comienza a reprender, como diciendo: no me estorbes, Satanás, le dice, ¿verdad que sí? No te interpongas en lo que yo voy a hacer. Pero vea, hay momentos como que uno viene y de repente como que se extravía. Y según podemos entenderlo por lo que dice ahí el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden, hermana? Porque no entienden, no comprenden. Pero nosotros, hermano, como dice Pablo, nosotros ya pensamos como Cristo. Ya pensamos en las cosas espirituales y no en las cosas de la carne. Por eso de esa manera nos vamos transformando. Dios nos va transformando a la manera que Él quiere que nos conduzcamos cada uno de nosotros. Por eso ahí en el capítulo 4 de los Efesios decía, hermano, hermana, que nosotros debemos de permanecer así como hemos sido llamados desde un principio. Acuérdense, entendemos que Dios es amor. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haya en nosotros? Amor. Y acá ya tenemos que darnos cuenta si el amor de Dios está en nosotros o no está en nosotros. ¿Y cómo es que obtenemos el amor de Dios en nosotros? Por la fe. Porque por fe hemos sido llamados cada uno de nosotros. Lea ese versículo 9 una vez más. Y leemos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 4. La mayoría de las oraciones de Pablo así se conducen, hermana. ¿Qué dice versículo 9 una vez más? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Filipenses capítulo 1. Vean las oraciones de Pablo. ¿Qué dice versículo 4? Más 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, hermana, el 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio
desde el primer día hasta ahora. Y el 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para ser perfectos o perfeccionados, ¿qué tenemos que hacer entonces, hermano, hermano? Permanecer en Él. Hasta que seamos transformados como Cristo, hermano, hermana. Pero imagínense, el Señor ya comenzó la obra en nosotros. Y de repente ya no sentimos el sentir de seguir, pues la obra se quedó a la mitad. Y el propósito de Dios es que Él la comenzó y la quiere terminar. Y para que sea terminada necesitamos permanecer en Él. Pero acuérdense, ¿cómo es que vamos en este camino? Según Pablo dijo, por la fe. Imagínense que nuestra fe comience a desvanecerse. En vez de irse fortaleciendo, a cada día se va a ir ir menguando, mejor entendido. O sea, nosotros acá tenemos que ir creciendo más y más a cada día. Y a cada día irnos acercando más a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos para su gloria. Y de esa manera estar siempre fortalecidos, hermano, hermana, en el interior nuestro, no exterior, sino en el interior nuestro. Dice el 4 una vez más, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pero una vez más, hermano, pensemos, ¿tenemos necesidad materiales o no tenemos necesidad material? Pero Pablo no menciona nada. Dice que eso le interesa mucho. Por eso pónganse a pensar, si venimos con esa tremenda necesidad, que a ver si Dios nos ayuda en lo material. Pablo ruega y ruega, ruega por nosotros, pero no ruega para que nos dé lo material. Es que a Dios, hermano, hermana, no le interesan las cosas materiales. Lo que a Dios le interesa, hermano, es nuestro ser interior, y que de esa manera nos vayamos llenando más y más a cada día. Por eso, hermano, para que nosotros podamos entender bien, tenemos que ser bien fortalecidos por medio de su Santo Espíritu, para que de esa manera podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y de esa manera, hermano, a cada día tenemos que ir bien felices, bien contentos. Pero si no es así, si nuestra mente está en las cosas materiales, por eso dijo Pablo que lo que es la carne no se quiere someter a la ley de Dios. Porque en cierta manera, hermano, de esa manera somos enemigos de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, para que así de esa manera podamos ser fortalecidos y entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. En Colosenses capítulo 1, hermano, hermano. Vea las oraciones de Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué está orando Pablo, hermano, hermano? ¿Verdad que paciencia es lo que nos hace falta también, verdad que sí? Y según dice Pablo, hermano, hermana, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y allí en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero acuérdese, hermano, hermana, puede ser que nuestra mente esté más enfocada en las cosas materiales, como le decía al principio, y no en las espirituales.
Pero acuérdese, si nos enfocamos más en lo espiritual, Dios siempre nos va a ayudar en las cosas materiales, mi hermano, mi hermana. Y de esa manera estaremos siempre en paz con nuestro Dios. Porque imagínense, si nuestra mente está en lo material y en lo espiritual, ¿por cuál, hermanos, nos haríamos más en lo material o espiritual? Humanamente, pues estamos pasando una tremenda necesidad. Posiblemente eso nos atraería más que lo que es en las cosas espirituales. Pero según si nosotros permitimos que Dios nos guíe en el interior nuestro, en las cosas, hablando de lo espiritual, vamos a proseguir hacia adelante y nada nos podrá detener. Por eso, una vez más, ¿cuál debe ser según nuestra oración? ¿Pedir por nosotros o pedir por los demás? ¿Y de qué manera pedir? O sea, pedir por el bienestar de los demás. Aleluya. Para que de esa manera Dios vea, hermano, que no se equivocó en nosotros. Y que de esa manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque acuérdense, lo que Dios quiere, que según nosotros que hemos creído, seamos igual todos. No que uno crea de una manera y otro crea de otra manera. Por eso dijo Pablo, yo pido a Dios que los llene conforme a su fuerza, a su fortaleza, para que así de esa manera puedan discernir las cosas espiritualmente y que no vaya a venir otro por ahí y los comience a arrastrar. Entonces, ¿cómo debemos seguirnos todos nosotros? Por medio del Espíritu Santo, para que de esa manera podamos entender, como dice, cuál es la anchura, la longitud, la longanimidad del conocimiento de Dios que hay en cada uno de nosotros. Pero acuérdese, hermano, hasta este día le aseguro que no sabemos exactamente lo grande y lo eterno que es nuestro Dios. Pero acá Dios nos va mostrando cómo es Él, hermano, hermana. Mire, en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, leamos versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo se encontraban estos hermanos de Tesalónica, hermano, hermana? Atribulados, o sea, hablando en lo material, pero vean, ellos dejaron a un lado las cosas, hermanos, sea las cosas humanamente o materialmente, y de esa manera mostraron el afecto, el amor y el cariño que tenían para con Pablo y para con los hermanos que venían con Pablo. Y de esa manera ellos mostraban el buen trabajo que Dios estaba haciendo en los corazones de ellos. Así como nosotros podemos darnos cuenta el trabajo que Dios está haciendo en nosotros, hermano, hermana. Aleluya. ¿O será que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Acá Dios nos muestra, y con testimonio, hermano, hermana, que Dios a cada día nos está transformando y a cada día nos estamos acercando más y más a nuestro día final. Gracias. Y acuérdense, cuando lleguemos allá, tenemos que estar transformados. Porque no es que ya llegamos allá y allá lo va a hacer. No, aquí en la tierra es donde Dios va a hacer la obra en nosotros. Ya cuando lleguemos allá solamente para que entremos a la presencia de nuestro Dios allá en su gloria. Por eso, hermano, hermana, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo
y poner todo, hermano, en marcha, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si es que hemos sido fortalecidos en el hombre interior nuestro, hermano, hermana, y que de eso a cada día vayamos mostrando, porque a cada día Dios nos va a sorprender, hermano, hermana, ya sea con cosas buenas o con cosas que posiblemente nos van a doler, porque acuérdense, va a haber momentos que nos vamos a equivocar. Así es. Y nos va a doler cuando Dios nos comience, hermano, a poner en el camino. Por eso, hermano, hermana, vayamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y siempre vayamos mostrando por la palabra lo que Dios ha ido mostrando en nuestras vidas, y que de esa manera nos mostremos a nosotros mismos que sí, va habiendo un cambio en cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, mi hermano, mi hermana.